Esta conferencia de hoy entamó el día que Luis Laria, aquí presente, hizo un comentario en Facebook que leí y me interesó tantísimo que pedí tener un contacto con la gente de Mas Luarca Valdés para que estaban detrás de este proyecto de un geoparque en el territorio de Luarca, todo un territorio, abarcaría todo el territorio del concello. Inmediatamente aceptaron la propuesta de venir a Xixón a presentar este proyecto que me parece de una importancia capital, por muchos motivos. Porque hablamos de Valdés, podríamos hablar lo mismo de toda Asturias, pero hablamos de Valdés. Valdés y un concello que en 1900 tenía 25.600 habitantes, que los mantuvo más o menos en ese nivel hasta los años 60 del siglo pasado. En los años 60 produjose una emigración tan tremenda que cayó de golpe en 6.000 habitantes hasta los 19.000. Esos 19.000 mantuviéronse un poquillín hasta los 80, 20 años nada más. Y en los 80 entamó la gran evolución negativa de la población del concello, ¿no? Con una pérdida de habitantes de aproximadamente 190 a 200 personas año. Lo mismo por fallecimiento, lógicamente, que por emigración, sobre todo por emigración de la gente moza. Entonces, claro, si vosotros si veis la gráfica de población de Valdés, no lo podéis creer, porque pero ¿dónde vamos a dónde vamos a ir? ¿No? ¿Dónde vamos a acabar? Y hay gente en Valdés seria y responsable que tomó una decisión que es lo que más me gustó, que vamos a hacer nosotros lo que nadie va a hacer por nosotros. Si nosotros no nos ponemos a ello, ¿quién se va a poner con nosotros en nuestro lugar, no? Y ese es un poco, en mi opinión, el origen de la asociación Mas Luarca Valdés, gente valdesana que quiere tirar para adelante independientemente de todo. Luego pedirán ayudas, no les pedirán, pero van a tirar para adelante por un proyecto maravilloso como este, que si sabéis un poco de qué va, dentro de unos años, porque tardase unos años en obtener el reconocimiento de la UNESCO, de ser un geoparque mundial de la UNESCO, llamas así, tiene tres condicionantes, ¿no? Que son contar con una singularidad geológica, en este caso les pizarras de Luarca. Les pizarras de Luarca son llamadas también formación Luarca, desde un punto de vista geológico, son, si conocéis los acantilados de Luarca y toda la contorna, son acantilados verticales, que son pizarras de una calidad mineral inmensa, son del Ordovícico medio de hace 470 millones de años y tienen una importancia reconocida mundialmente, porque ya fueron estudiadas científicamente en el siglo XIX, ¿no? Entonces, con ese potencial y el cumplir ese requerimiento de la UNESCO, analicen qué más necesitamos. Necesitamos unas guiendas bien definidas, las guiendas del concello, tan claramente definidas, no hay ningún problema. Ese es un asunto menor. Y otro, hay que tener una estrategia de mantenimiento sostenible, ¿no? Para que esto sea un proyecto de futuro que atienda a todos los recursos del concello. Y efectivamente, eso es lo que vamos a hacer. Tienen ya un listado muy abierto de recursos de Valdés, desde recursos naturales, recursos culturales, pensáis en paisaje, pensáis en rutas, pensáis en las 29 playas del concello, algunos monumentos naturales como Barallo, ¿no? Pensáis en lugares de interés, el Parque de la Vida de Luis, los jardines de la Fonte Baixa, que a ver qué pasa con ellos, el próximo Museo del Calamar que se piensa abrir, o se está en la idea de abrirlo en el Cine Goya, etcétera, etcétera, ¿no? La cultura vaqueira, o sea, tiene recursos además que no hay en otros sitios, ¿no? La cultura vaqueira, la ganadería, la mayor parte de la población dedícase a la ganadería y la pesca,
luego sigue como de normal el funcionariado, incluyendo ahí la sanidad y la educación, luego el comercio, y los demás sectores de actividad están por debajo del 10% de actividad en el concello, ¿no? Bueno, a lo que iba. Estos recursos son numerosos y trátase de concebir el proyecto, trata de concebir y cerrar una oferta global en la que se planteen todos en conjunto. O sea, por ejemplo, ellos estudiaron otros geoparques españoles, porque hay 12 o 14 en España, 14 y 150 en todo el mundo, ¿no? Pues de estos 14 necesariamente todos tienen que contar con un recurso geológico de partida, y fijaros en particular, que es del que quiero dar un par de detalles, en el Geoparque a la Costa Vasca, el Geoparque de la Costa Vasca. Caso similar en algunos aspectos, ¿no? El Geoparque de la Costa Vasca, que encierra nada más en los límites 3 municipios vascos, que son Zumaya, Deva y Mutriku, no tenía mayor recursos, porque la pesca ya no funciona mucho, el turismo pasaba de largo, pero tienen un valor en la mariña vasca entre esos 3 municipios inmenso. No es como el de aquí, que tiene 470 millones de años, aquel tiene 60 millones de años, pero el valor del flis de Zumaya no tiene comparación posible, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Esto mismo. Un proyecto de geoparque que fue aceptado por la UNESCO al final, basándose en la riqueza de la costa y de los acantilados. Y si visteis Juego de Tronos lo visteis muchas veces, porque salen muchos planos, esa rasa mareal de roca, no sé si yo quizá es más cárstico aquello, en láminas, todo en el suelo, ¿no? Eso está formado, bueno, porque en tiempos remotos, eso de que ya no me acuerdo de la época que aquella, no sé si son 60 millones de años. 60 millones, no recuerdo el nombre de la época esa. En este momento debe ser a los distintos sustratos marinos en diferentes épocas. Unos eran de material muy duro y otros de material muy blando. Entonces, a la hora de producirse erosiones y descontracciones de fallas, eleváronse y el material débil fue perdiéndose y quedó el material duro, ¿no? Perdona que no me explique con palabras de gran calidad geológica. Y eso es lo que forma ese fils tan interesante de la costa vasca, ¿no? Pero ellos ofrecen arquitectura popular, lecciones básicas de euskera, de ir a un childe a tomar chacolí, recorrer la costa a pie por los cantiles o por barco, de ir para el interior a tomar contacto con las ganaderías, visitar caseríos, visitar palacios, o sea, absolutamente todos los recursos que tienen. Eso es lo que se quiere hacer aquí, ofrecer todos los recursos que se tienen, todos. Yo entré varias veces en la web de los vascos por ver la estructura bueno, yo interésame por esto y qué voy a topar aquí, ¿no? Pues lo que topes directamente, y podéis entrar directamente a Geoparque Costa Vasca, son directamente 18 visitas diarias, con su calendario, con el número de gente que se admite, que es bastante limitado, lo que cuesta y las condiciones que hay que ir caminando, las condiciones de dificultad, la dificultad media, como en todas partes, y si necesitas alguna indumentaria particular, para la mar, algo, por si hay marea, estas cosas, ¿no? Pero directamente, accedes directamente a las visitas que te pueden interesar, o sea, a lo que voy, véndense de maravilla, no tienes que dar una vuelta. Entonces, bueno, por no enrollarme más y dar paso a Marino, una cosa muy importante desde mi punto de vista, y que yo creo que entamaste las cosas muy bien, de una manera muy seria,
creo que con la conversación que tuvimos un día que vinieron a sesión para falar un poquín de la presentación esta, yo aprecié una capacidad de gestión importante en vosotros, pero lo que más me gustaría es que pusierais un enfoque importante también en saber vender este proyecto, en no hacerlo de cualquier manera como se hace en Asturias, no, bueno, nada, tiramos para adelante, tírate libres. No, esto no es un proyecto para tírate libres, este es un proyecto para tomarlo muy en serio y venderlo muy bien. Bueno, si nos dejo falar a Marino y geólogo de formación y preside el Círculo Liceo de Chuarca y también la asociación más Luarca Valdés, que es la que está detrás de este proyecto. Sin más, Marino. Y ahí pues a tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodeo, y muchísimas gracias por facilitarnos este altavoz. ¿Se oye mal? ¿Tenemos que acercarlo más o algo? Así, vale. Muchísimas gracias, sobre todo por facilitarnos este altavoz en Gijón, la población más importante, la ciudad más importante de Asturias. Y contábamos con la presencia, que así nos lo había dicho y confirmado, del alcalde de Valdés, pero bueno, parece ser que, no sé, a lo mejor igual pinchó una rueda o no pudo venir o algo de esto, algo le pasó. Bien. Voy a iniciar hablando de lo que es, en un principio, Mas Luarca Valdés. Mas Luarca Valdés es una... Casi mejor la cojo con la mano. ¿Puedo coger con la mano? ¿O no? No, dejarlo. ¿Mejor dejarlo? Así. ¿Así se oye bien? Sí. ¿O se oye mucho? Vale. Bien. Mas Luarca Valdés es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro que nace en noviembre del 2016. El embrión de Mas Luarca Valdés fue el Comité de Defensa del Museo del Calamar Gigante, que, como bien sabéis, en febrero del 2014, una ciclogénesis hiperexplosiva, o de alguna, no sé cómo se podría llamar, lo llevó por otro lado. A ver. Sí. Vale. Ya lo doy ahí. Vale. Bien. Entonces, esto es la foto que veis de la marejada. Vaya, tengo que ir atrás. María. Paro, y atrás. Perdonadme, pero yo no soy el experto en estos temas, es la María. Esta es la marejada, aquí veis a la izquierda el Museo del Calamar Gigante, la marejada que destruyó el museo en el 2014. Esto, un momentín. Ahí veis la envergadura de la marejada con esa ola que tenía tan tremenda en la parte de atrás. Vaya, no soy capaz. A ver aquí. Ahí, ¿no? Esa ola, esa fue la marejada del día 14. Esto es una foto de la concentración que se hizo en la explanada del Museo del Calamar Gigante, de allí del muelle, para reivindicar precisamente que se reconstruyera el museo. Estas son distintas concentraciones que se hicieron en el parque y estas son actuaciones que hizo Mas Luarca Valdés. Bueno, tenemos que devolverle al señor alcalde de Valdés, a Jesús Pérez y a la concejala que acaban de llegar ahora mismo, porque había dicho que no habéis podido llegar. Óscar, muchas gracias por vuestro presente. Bueno, como digo, el Mas Luarca Valdés nace de un descontento generalizado de una serie de personas de Luarca que están hasta las mismísimas narices de todo lo que está ocurriendo,
y el museo, como digo, el germen principal fue el Comité de Defensa del Museo del Calamar, y a raíz de ahí, ya al nacer Mas Luarca Valdés, automáticamente se integra el museo en Mas Luarca Valdés para seguir defendiendo lo que son los intereses de Valdés y los intereses de Luarca, porque estaba claro que la administración nos hacía muy poco caso, o casi ninguno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, seguimos luchando, haciendo cantidad de cosas en todos los ámbitos, tanto en la parte ganadera como en la parte de la pesca, absolutamente en todos lados. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de plástico de Luis Laria, el cambio climático que dio la conferencia Íñigo Losada, una conferencia magistral sobre el impacto que podía tener. En fin, estos son una serie de charlas que se dieron sobre Mas Luarca Valdés. Como digo, empezamos a pensar qué es lo que podría de alguna forma incentivar a la gente que tuviera ganas para que Luarca y el municipio de Valdés saliera adelante, y después de dar muchas vueltas nos percatamos que el geoparque podría ser una solución. El geoparque no es para nosotros ninguna ocurrencia, ni muchísimo menos, sino que llevamos 1 año y medio detrás de él, estudiándolo, analizándolo, mirándolo, a ver si realmente es factible y que se puede hacer en Valdés, en Luarca. Tomamos la decisión de ir al País Vasco para verlo, porque entendemos que, bueno, que es un modelo a seguir, aparte de ser una comunidad que hace las cosas bien, que tiene dinero y que no le importa, pues en un momento determinado, apostar por lo que es el beneficio de toda la comunidad. Como digo, hace 1 año y medio que empezamos con el proyecto del geoparque, y lo que hicimos fue presentarlo rapidísimamente en Luarca el día 5 de noviembre, hace 1 mes y poco, por temor a que alguna otra parte se nos pudiera adelantar, sobre todo en lo que es Asturias. Bien, empezamos con lo que es el geoparque propiamente dicho, ¿no? El geoparque es una figura de la UNESCO que nace en el año 2000. En el año 2004 se crea la red de geoparques europeos con países como España, Francia, Alemania y Grecia. Y más adelante, en el año 2015, se crea la red de geoparques mundial. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer un geoparque? Bueno, en principio, el geoparque tiene que tener, lógicamente, un plan de viabilidad. Nosotros entendemos que sí lo tiene, porque reunimos los requisitos básicos que vamos a decir a continuación. Tiene que tener un plan estratégico claro para saber qué objetivos son los que tiene que tener el municipio. Tiene que tener un inventario de los lugares de interés para visitar y un plan de interpretación, y esta es una posibilidad de colaboración con la Universidad de Oviedo, porque la Universidad de Oviedo va a ser importantísima a lo largo de toda la charla. Sin ella, al igual que sin el ayuntamiento, sin el principado, sin la ciudadanía, sin la universidad, tampoco podrá llevarse a buen puerto el proyecto del geoparque. De ahí que estemos como muy implicados en ello, ¿no? Bien, las características, un segundo por favor, a ver, María, es aquí, ¿no? Aquí, y empezamos. Bien, ¿qué es un geoparque? Un geoparque es un territorio con un patrimonio geológico singular, como es el caso que nos ocupa, y que además tenga una relevancia internacional. Las pizarras de Luarca se estudiaron, tienen su nombre a un gran geólogo francés en el año 1882, que le puso el nombre de pizarras de Luarca porque se afloraban y se veían perfectísimamente en ese sitio. No cabe duda de que esta misma formación la hay también en otras partes de España, pues en León,
en Galicia, en el norte de Portugal, etcétera, en bastantes sitios. Pero esto es el requisito previo para poder optar a ser un geoparque. Ahí veis la foto, bueno, veis la foto del Focicón de Luarca con la atalaya. Ese es un macizo de pizarra pura y dura. Y otra característica del geoparque es que tiene que tener unos límites perfectamente definidos y una superficie suficiente para generar su propio desarrollo económico. Aquí nosotros optamos porque el municipio de Valdés entendemos que es suficiente, tiene concretamente del orden de 350 kilómetros cuadrados, tiene una población actual del orden de 11.500 personas y creemos que este requisito está perfectamente cumplido. Como ejemplo o como comparativa, sirva que en el geoparque del País Vasco los tres municipios de Zumaya, Deva y Motrico tienen como 90-95 kilómetros cuadrados y una población de 19.500 habitantes. Otro geoparque que vamos a ir a visitar, que no pudimos hacerlo porque bueno, no les cuadraba la agenda en ese momento, pero lo iremos a ver en tan pronto no sea posible, previsiblemente en el mes de enero, el de Villuercas en Guadalupe, en Cáceres. Tiene 2.500 kilómetros cuadrados, es enorme, tiene 19 municipios y 13.500 habitantes. Al parecer, toda la gente de esos municipios está encantada porque el geoparque lo que hizo fue traerles vida, traerles ilusión y traerles muchas ganas, y está absolutamente toda la ciudadanía comprometido con ellos. ¿Qué hace el geoparque? Bueno, pues principalmente, vamos a ver, aparte de promover la educación en aspectos geológicos y medioambientales, yo creo que vamos a oír, voy a decir varias veces durante esta charla, las palabras educación, divulgación, conservación, desarrollo sostenible y geoturismo. Aunque casi sería preferible empezar al revés, el geoturismo, que es lo que va a traernos el geoparque, va a hacer que haya un desarrollo sostenible, un desarrollo socioeconómico sostenible en Valdés, procurando conservar el patrimonio geológico y divulgando y con la educación precisa de todo lo que es este patrimonio. Bueno, asegura también un desarrollo sostenido fundamentado en el geoturismo, como estoy diciendo, y contribuye a la protección de los puntos de interés geológicos amenazados. Integra diversas facetas, tanto naturales como culturales, sobre todo en educación, investigación en geociencias, patrimonio cultural y difusión de la ciencia. El concepto actual de geoparque mundial de la UNESCO, integra diversas facetas, tanto naturales como culturales, para alcanzar los objetivos de desarrollo socioeconómico del territorio. Es decir, siempre vamos a estar hablando de lo mismo: desarrollo socioeconómico, conservación y distintas facetas, tanto como naturales como culturales. En resumen, vamos a ver si soy capaz de avanzar aquí. El geoparque se fundamenta en sus peculiaridades geológicas. Principalmente tiene que tener un patrimonio geológico singular y relevante internacionalmente, y un territorio perfectamente definido. Pero se fundamenta en sus peculiaridades geológicas, pero no solo trata de geología, sino que debe demostrar que contiene un patrimonio geológico de relevancia internacional. Los objetivos deben de ser explorar, desarrollar, promover las relaciones entre su patrimonio geológico y todos los demás aspectos patrimoniales, ya sean naturales, culturales o intangibles, presentes en la zona, para incluirlos en una estrategia de desarrollo socioeconómico territorial. A continuación, yo quería añadir aquí en mi propia cosecha que si educamos a las nuevas generaciones,
estaríamos a tiempo de desacelerar, no de parar el cambio climático. Todo el mundo sabe que estamos pensando ahora mismo cuántos grados va a subir la temperatura en el 2050, si va a ser 1,5, 2, 2,5 o 3. Si no hacemos nada, desde luego será un auténtico desastre. Si nos ponemos manos a la obra, no cabe duda de que algo conseguiremos, por lo menos desaceleraremos esa rapidez con la que el cambio climático nos tiene tan acostumbrados. Y uno de los ejemplos, pues lo tenemos aquí delante, en la primera fila, que es Luis, que a través del Parque de la Vida nos da unas clases magistrales de lo que es la protección y el cuidado del medio ambiente. Todo esto conlleva una estrategia de desarrollo sostenible apoyada en un programa europeo de promoción del desarrollo a través de los fondos LEADER y de los fondos FEDER y otros tipos de fondos europeos que ahora mismo desconozco el nombre, pero sé que existen, ¿no? Los territorios aspirantes deben de contar con el expreso apoyo de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO para presentar las candidaturas. Y el territorio aspirante debe de estar funcionando como geoparque. Cuidado que esto es una particularidad importante. No es cuestión de decir, quiero que me vengáis a certificar como geoparque, sino que tengo que estar funcionando ya como geoparque para que luego tú me certifiques y me digas que realmente sí reúno todos los requisitos. Desde que se inicia hasta que se termina el proceso de validación del geoparque, pues transcurren aproximadamente como 4 o 5 años. No quiere decir que todos los geoparques lleven ese tiempo de 4 o 5. Hay geoparques en España, concretamente uno en Granada, que llevó menos tiempo, porque bueno, tenía otras características específicas, que tenía cerca al lado y en la gestión, digamos que era casi compartida, y lo hicieron en menos tiempo. Ahora, no es cuestión de hacer las cosas apuradas, ni hacerlas mal, simplemente hacerlas con cuidado, con tiento, y que lógicamente vayan a donde tienen que ir. Una vez que se otorga el certificado por parte de la UNESCO, este tiene una validez de 4 años. No quiere decir que una vez que te den la certificación va a ser por toda la vida, sino que cada 4 años vienen los inspectores a pasar la revisión y ver si realmente eso sigue siendo y funcionando como un geoparque. Las pizarras de Luarca, ya que ya se adelantó aquí Amadeu con el tema, son del Ordovícico medio, tienen 470 millones de años, y la característica más importante que tiene no ya es solamente la edad, porque lógicamente hay rocas que son muy antiguas, y en Asturias hay muchísimas más y más antiguas todavía. Lo importante es la trascendencia que tienen, el nombre que tienen, cómo afloran y sobre todo que se dividen en capas muy finas que pueden ser casi microscópicas. Digamos que hay sitios, sobre todo en la parte gallega de Orense del Barco de Valdeorras, donde allí la pizarra de techar, bueno, pues se exporta, y España es el mayor productor del mundo de pizarra de techar, principalmente por el Barco de Valdeorras, ¿no? Como digo aquí, bueno, pues que esto pasó solo. Afloran dentro de la región geológica denominada zona astur-leonesa occidental, extendiéndose por el occidente de Asturias, Lugo, Orense y León, y el norte de Portugal. Es súper conocida internacionalmente, como demuestra el hecho, ahí está en la foto el geólogo inglés Ernest Rutter, que lleva 43 años viniendo a España a enseñar a sus alumnos las maravillas de lo que son las pizarras de Luarca. Y según sus palabras, es la zona que él conoce del mundo, no quiere decir que conozca todo el mundo, la zona que conoce todo el mundo donde mejor se puede explicar la formación de las cadenas montañosas tradicionales, precisamente aquí. Como digo, están datadas del Ordovícico medio, son pizarras negras ricas en sulfuros de hierro y pobres o con muy pocos fósiles. Principalmente lo que tenían eran trilobites, gasterópodos y braquiópodos, que al cambio, bueno, los trilobites son como unos pequeños cangrejos ya extinguidos,
los gasterópodos como chirlas, para entendernos, y los braquiópodos como berberechos. Pero hay poquísimos. Bueno, además de tener las pizarras como eje fundamental para el geoparque, el concejo de Valdés tiene otros muchos recursos como podrían ser. Voy a explicaros con más detalle porque eso está muy poco matizado aquí. Coño, un momento. Aquí, que son importantísimos. Tenemos como recursos naturales las playas de Barallo, catalogada como reserva natural parcial. La playa de Portizuelo, muy relacionada con Severo Ochoa, porque esa fue la playa donde él dio sus primeros pasos y tuvo su primer contacto con la biología. La playa de Cueva, en la desembocadura del río Esma. Valdés, como bien apuntaba Amadeu, cuenta con 29 playas, aunque algunas de ellas son de muy difícil acceso. En cuanto a sendas y rutas, tenemos las rutas de las Hoces de Lesba, la senda costera de Busto, la ruta de San Antón de Concilleiro, ruta de los Yugarinos, ruta de Severo Ochoa, ruta de la Cangreixa, y por el concejo de Valdés también discurren tramos del Camino de Santiago. En cuanto a recursos culturales, tenemos el Museo del Calamar Gigante, Jardines de Fonte Baixa, que es espectacular porque es el jardín botánico privado más importante de España y el segundo de Europa, con 20 hectáreas, principalmente de camelias, de rododendros, espectacular. Y además tiene una cosa fantástica, que es que si vas en cada estación, lógicamente el jardín cambia en cada estación, que es una auténtica maravilla. El Parque de la Vida, que tenemos aquí a Luis, que es un auténtico luchador, que hay que agradecerle todo lo que hace por el concejo de Valdés y por Luarca en particular, que es un ejemplo de lo que es saber llevar lo que es el medio ambiente y educar a la gente del medio ambiente. El Museo de Severo Ochoa, el Museo de las Artes y las Ciencias, el Museo Etnográfico Los Layus, el Museo del Padre Galo, el Centro de Interpretación de las Hoces de Lesba. Luego tenemos el Menhir de Ovienes, el Dómano, los yacimientos del Cabo Busto, los castros, el Castro de Castiel. En cuanto a lugares de interés, tenemos la Mesa de Mareantes y Navegantes, el Foro y la Ermita de la Atalaya, el cementerio, la Fuente del Bruxo, con leyenda propia, el Puente del Beso, también con leyenda propia, los barrios marineros del Camaral y la Pescadería, la Rula en activo, un observatorio astronómico en un hotel Casa de Aldea en el Valle de Paredes, el cementerio Moro, la Torre de Villa de Moros, el yacimiento de la memoria rural de Bustiello en Ayones, miradores en distintas áreas recreativas, el observatorio ornitológico en Busto y monolito que rememora la Carta Puebla concedida al Luarca por el rey Alfonso X Sabio. En cuanto a las fechas de interés cultural, bueno, destacar la Semana Santa, que es muy típica en Luarca, con esa procesión y ese itinerario tan característico a través de la Carril. En noviembre tenemos la Semana de la Ciencia, el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada, con boda vaqueira incluida, muestra de oficios y costumbres del medio rural en Paredes y descenso ecológico de Lesba. Y en cuanto a personajes ilustres del concejo, tenemos a Severo Ochoa, Margarita Sala, recientemente fallecida, Nené Losada, el Padre Galo y Gil Parrondo como director cinematográfico con 2 Oscars. No, director cinematográfico, pero esto que era de... Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que Luarca, el geoparque sería la disculpa perfecta para traer a Luarca a todos los visitantes, poner en valor todos los recursos, que como veis tenemos muchísimos, y puede haber gente que realmente le interese hacer una ruta, a otros le interesará ir a ver un museo, a otros ver una playa, y a otros, pues, no sé, simplemente pasear, ¿no? Bueno, pasear sin ningún tipo de problema. Esto, yo creo que podemos ser capaces, tenemos que tener el apoyo indefectible del Ayuntamiento de Valdés y del Principado de Asturias, así como también de la Universidad y, lógicamente, de la ciudadanía.
y yo creo que puede salir adelante perfectísimamente sin ningún problema, ¿no? Vamos a ver, ¿a qué público va dirigido? Concretamente en el País Vasco, allí nos trataron maravillosamente bien y lo tienen perfectamente definido, como bien decía Amadeo, con 18 rutas, y ellos saben perfectamente a quién se dirige. ¿A quién lo dirigimos? Pues nos decían, aquellas personas que no tienen interés geológico, que no disfrutan intelectualmente con la geología, pero sí del paisaje, del medio ambiente, esos son prácticamente el 60% de todas las visitas que tienen. Tenemos que tener en cuenta que ahí tienen ahora mismo del orden de 120.000 visitas al año. Cuando empezaron con este tema del geoparque en el año 2009, prácticamente no tenían absolutamente nada. 120.000 visitas así a bote pronto son, extrapolándolo, 10.000 visitas al mes, que son prácticamente 300 visitas diarias. Claro que no es así, porque lo importante de este tema del geoparque sería desestacionalizar, no concentrar exclusivamente en la Semana Santa y en verano, sino que a lo largo de todo el año, si acaso que hubiera 2 o 3 meses, por ejemplo diciembre, enero y febrero, y el resto del año que fuera completamente operativo, para que la gente pudiera ir, visitar lo que realmente quisiera y bueno, pasar un día o 2 días de una forma fantástica. Como digo, estos son aproximadamente el 60%, estos que no tienen interés geológico pero disfrutan no disfrutan con la geología, pero sí con el paisaje y con el medio ambiente. Otro grupo que saben a lo que vienen y disfruta de las explicaciones y del medio ambiente, que puede ser un 30%, y los especialistas, que son como un 10%, que son los que dan credibilidad absolutamente a todos. Las visitas que tienen al año allí en este geoparque vienen siendo unas 1.300 visitas al año, con 4 o 5 mínimo, de 4 o 5 personas mínimo, lo que estamos hablando de 6.500 personas, y según ellos debe de existir siempre una dinamización del turismo en redes sociales mediante comunicación, protocolo y educación ambiental. Nosotros teníamos una herramienta en Luarca que era pionera de Microsoft, que se llamaba Luarca Comparte Luarca. Claro que estuvo muy bien, yo creo que quedó en el cajón, pero ahora que llega esta nueva, que ya está aquí, la nueva corporación, pues no sé, igual estaría bien retomarla, echarle un vistazo, porque no cabe duda de que esa herramienta contribuía al conocimiento de lo que es el municipio y de lo que es Luarca. Estaba basada principalmente en anécdotas, historias y comentarios de gente de los distintos lugares, que nos enseñaba sus peculiaridades y sus particularidades en los distintos sitios donde estaba hablando, ¿no? Toda actuación, lógicamente, requiere un presupuesto económico, y en el caso de la costa vasca hablaban de unos 350.000 euros. Las aportaciones que ponían eran 75.000 euros aproximadamente cada municipio, que eran 3, como dije, Zumaya, Deva y Motrico. Y luego el gobierno vasco ponía otra cantidad importante a través de turismo, del turismo, y estos 350.000 euros, ahí iría incluido absolutamente todo el capítulo de personal. Ellos defendían que necesitaban un director, un gerente y un geólogo, como mínimo un geólogo a media jornada. Con todo eso, pues hacían lo que es el geoparque tremendamente atractivo. Yo creo que la inversión, si ponemos 300.000 euros y calculamos, para ser un poco más conservadores, en vez de las 120.000 visitas que tiene el geoparque de la Costa Vasca, vamos a poner la mitad, 60.000. Bueno, si hay una inversión de 300.000 y esas 60.000 visitas aproximadamente, calculemos que gastan cada persona la cantidad mínima de 10 euros, estaremos hablando que produciría un retorno de 6 millones en lo que es el municipio. Bueno, no está mal que con una inversión de 300.000 se logre que haya un retorno de
de esta magnitud, ¿no? Y para finalizar, bueno, pues deciros que el geoparque, el proyecto, que no es un geoparque todavía, ¿no? El geoparque Pizarras del Luarca es un territorio con mucha historia, de 470 millones de años, donde es preciso poner en valor todos los recursos ligados al geoturismo y ecoturismo, creando un producto diferenciado y utilizarlos para que las personas que viven en este territorio puedan disponer de un futuro mejor. Como podéis ver, la historia es muy sencilla. Tenemos los mimbres para hacer un producto fantástico que es el geoparque, tenemos los recursos que son muchísimos, de todo tipo, culturales, de todo tipo, naturales, todo lo que queramos, y tenemos que ser capaces de ponerlo en valor para atraer a muchísima gente, a muchísimas visitas, porque el municipio no funciona, o sea, la parte industrial, digamos que no tiene capacidad para crear puestos de trabajo. La finalidad última, lógicamente, es asentar población, evitar que los jóvenes se vayan y que estén encantados de la vida de poder quedarse en el municipio. Para eso necesitan trabajo y sí, el sector que ahora mismo puede tirar, puede darles, no cabe duda de que es el turismo. El geoparque, vuelvo a decir que es para nosotros un proyecto fantástico, pero tenemos que tener el firme apoyo tanto del ayuntamiento como del Principado como de la ciudadanía, porque lógicamente si los ciudadanos están encantados de tener este proyecto, mirarán y harán muchas más cosas para que realmente vaya adelante y sea un éxito total y absoluto. Bueno, pues por mi parte yo creo que acabé. No sé si me lié aquí con las transparencias y demás de estas cosas, pero bueno, vamos a ver. Sí, esta era la última. Bueno, pues además, por mi parte de la exposición, muchísimas gracias, y si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda, bueno, pues este es el momento. Si somos capaces de resolverle la duda, fantástico, si no, tomaremos buena nota y trataremos de responderle. Hombre, a mí me gustaría, si no les importa, que ya que tenemos aquí al alcalde de Valdés, que él nos diga unas palabras, si no tienes inconveniente. Óscar, por favor, ¿puedes decirnos unas palabras? Desde aquí me acerco. Como quieras. Yo creo que desde aquí para que te vean mejor, ¿eh? Ven para acá. Aquí, muy breve además. Bueno, muchas gracias a la plataforma Más Luarca Valdés. Yo creo que además la exposición que en buena medida es esclarecedora y que se repite en varias ocasiones la necesidad de la cooperación del Ayuntamiento de Valdés en un proyecto de este tipo. Pues yo creo que está fuera de duda, ya lo hemos hablado varias veces, la implicación del Ayuntamiento pues de manera progresiva, porque claro, hace falta una serie de recursos para conseguir que esto vaya... Esto funciona, sí, va sonando... Y de esta forma, pues bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de ir atendiendo esas necesidades para que este proyecto salga hacia adelante. Ya hemos dado un primer paso, que es que se reunirá una comisión sectorial, pues de comercio, de hostelería, de turismo, de los partidos que tienen representación municipal en el ayuntamiento, con el objetivo de determinar cuáles son pues esas necesidades y que en el futuro pues el gobierno municipal lo pueda presupuestar. Más allá de esas cuestiones, que además no son banales, también creo que es importante el escenario que es el Concejo de Valdés, que antes estaba en imagen, de todos los recursos de los que disponemos y que no son precisamente recursos menores, ¿no? Así, hablando en materia de sendas, hablando en potencial cultural, en potencial científico, no en vano, pues bueno, tenemos el honor de que uno de nuestros vecinos ilustres, hablo en presente, ¿no? Sea Severo Ochoa, con ese premio Nobel, pero también Gil Parrondo, que tiene 2 Oscars de Hollywood, precisamente como dirección, todo lo que es efectos especiales, etcétera, etcétera, y que son una serie de personajes ilustres que tienen mucho potencial y mucho rendimiento que darle a una villa de las características del Luarca, precisamente por lo singular y por lo peculiar. Y luego, ligado al ámbito de la biología, pues ya hablamos del Parque de la Vida, de la Ciencia, de la Biología,
al Parque de la Vida. También tenemos que recuperar algo como el Museo del Calamar, en lo que estamos plenamente implicados, porque se perdió por una marejada esa estructura en el año 2014. Hemos hasta ahora sido incapaces en el municipio de recuperarla, pero creo que entramos en una fase definitiva y espero que en un margen de unos 2 años seamos capaces de que ese recurso, que no es solo turístico, también es científico, es divulgativo, es de poner en el mapa el pueblo, la villa de Luarca, como una cuestión tan peculiar como tener un museo, un aula del mar, donde las piezas estrellas son calamares gigantes que solo se pueden ver en Luarca. Y bueno, todo esto complementado pues por lo que se hablaba, esta llegada que tenemos que conseguir de visitantes a ver el geoparque y a ver todo el paquete que viene incluido en ello. Eso en la rama, por supuesto, del turismo de los visitantes, pero por otro lado todo el potencial que yo creo que también tiene el municipio, en este caso concreto la Villa de Luarca, que tiene que ser un potencial comercial, tiene también que ser un potencial en el polígono industrial que tenemos que tratar de ampliar. En definitiva, aunque vivimos en una zona deprimida demográficamente, que lo es y no es ningún secreto, no solo Valdés, sino pues todos los concejos del entorno, especialmente los que tienen dinámicas de interior, como puede ser Tineo, como puede ser Villallón, como puede ser Cangas de Narcea, pues yo creo que en este caso el Concejo de Valdés lo que está demostrando en primer lugar es una capacidad de autorregeneración que nace de la sociedad civil, y ahí pues los que nos toca estar en puestos de responsabilidad tenemos que saber pues caminar juntos, ir de la mano, tirando hacia adelante de este tipo de iniciativas que surgen. Y ahora, si me permitís, pues voy a comentar una cuestión porque me parece que es muy relevante y termino, porque ya sé que dar un micrófono a mí tiene más riesgo que dárselo a Fidel Castro, puedo estar aquí hablando 1 hora enseguida, pero sí que hay una cuestión que creo que es importante destacar. Es necesaria la colaboración no solo del Principado, sino también de la Universidad de Oviedo. Y en este caso, el jueves, 2 días, vamos a firmar el Ayuntamiento de Valdés un acuerdo histórico con la Universidad de Oviedo, por el cual se va a impartir en Luarca a partir de este verano cursos de extensión universitaria ligados al ámbito científico. Creemos que eso es muy positivo, pero también se va a dar el programa PUMU de la Universidad de Oviedo, que es el programa de universidad para mayores que imparte la Universidad de Oviedo, orientado a personas de más de 50 años, y que solo se da en Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, y por lo tanto Luarca entra en esa división. La Universidad de Oviedo queda fijada en Luarca, y cualquier cooperación, cualquier salida que se quiera dar al geoparque, pues estamos situados, si me lo permitís decir, en la pole position en lo que a esto refiere. Bueno, creo que con esto pues he hecho un esquema un poco general, pero la verdad que agradezco que me hayáis permitido tomar la palabra. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, por favor. Sí. Bueno, yo voy a hacer un poquitín de abogado del diablo. Está muy bien esto del geoparque, una idea muy buena. Yo lo veo como una herramienta para conseguir turismo. Bien, el turismo no es solo, no es el maná que va a caer ahí a Valdés de repente y tal. Tiene una serie de problemas también. Entre ellos es que si defendéis el medio ambiente, el propio turismo que queréis conseguir igual es el primer productor de efecto contrario al medio ambiente. Y me explico. Se considera que el factor de carga hasta el cual puede asumir es un 40% de la población. Decías unos 11.000 habitantes tiene ahora Valdés, pues el 40% de 11.000 habitantes, yo no sé si con esos visitantes sería viable esta idea. No, en principio no, pero bueno, si lo haces entiendo que si lo haces de una forma escalonada, desestacionalizada completamente, sí, claro. Lógicamente creo que no vas a tener ese problema. También es cierto que por esa misma regla de 3 en el País Vasco, con 19.500 habitantes, el 40% de 19.000 son 8.000 y ellos tienen 120.000. No les está, aparentemente, no les está permitiendo. 120.000 al año, ¿no? 120.000 al año. No de forma continua. No, 120.000 al año. Y nosotros, si llegáramos a 60.000, seríamos capitanes generales también, ¿no? Quiero decirte que no, esos 120.000 espaciados, desestacionalizados completamente, aparentemente no les implican ningún problema en cuanto a la carga o
el tema del medio ambiente, que puede ser beneficioso por un lado, pero perjudicial en el corto plazo para lo que es el medio ambiente. Yo entiendo que no, aunque tampoco soy ningún experto en el tema, por lo tanto no te podría dar una razón ni científica ni exacta, pero simplemente valorando y teniendo en cuenta los distintos Es que después otros... Perdón, sí. Sí. Este es de la asociación. Bueno, es una pregunta interesante, pero las preguntas interesantes pueden dar la oportunidad a las personas de decir lo que quieren decir. No es una herramienta para captar turismo. Exclusivamente no es. Es una herramienta de supervivencia de una zona que está quedando al margen de los demás desarrollos. Yo te diría, por ejemplo, que no se trata de permanencias de 15 días, no se trata de hoteles, de estar en un hotel con piscina 15 días. Estamos hablando de visitas. Muchas pueden ser varias el mismo día, de personas diferentes, visitas, y podemos poner miles de ejemplos. El más sencillo sería decir, ¿qué población tiene Covadonga con respecto a los visitantes que tiene? Es que no es lo mismo, no estamos hablando de turismo, no es un desarrollo, no es desarrollismo. Lo que estamos hablando es de, que es lo que muy acertadamente yo quise atisbar en que dijo Amadeo primero, es que hay territorios